Continuando con el tema de la imagen de la Virgen María en Apocalipsis 12, ¿me pueden decir qué fue lo que vimos en el estudio anterior? ¿Quién dijo yo? Ruth. ¿No? ¿No? Que a los mujeres les llamaban señora, ¿no? Ah. Con Nancy me llamaban señora, y eso, como conocido con el, como Cepillán, algo así. Ajá. Sí, ¿quién más? Gracias, manita. ¿Quién más recuerda qué fue lo que vimos? ¿Y de dónde viene el nombre? ¿Y cómo fue que se le dio origen aquí en América? Principalmente aquí en México, en la Nueva España. ¿No? Bueno, vamos a darle un repaso, un pequeño repaso. Acuérdense que aunque aquí en el mundo cristiano tenemos la justificación en Éxodo 24:6 de que no se tiene que hacer imagen, las imágenes se usaron principalmente en las conquistas, ¿no?, para dominar espiritual e intelectualmente a los pueblos. El nombre de Nuestra Señora de Guadalupe, acuérdense que viene del Tonantzin, que significa Nuestra Señora, y Guadalupe, acuérdense que también viene del hebreo y del latín, que vendría siendo algo así como Río de Lobos, o Lago de Lobos, o Valle de Lobo. Es lo que significa Guadalupe. Es una mezcla de árabe y latín. Eso lo vimos en el estudio pasado y está grabado. Y también, resumiendo el por qué la Tocitonantzin fue tan famosa y tan adorada en la época prehispánica, bueno, pues se supone o nos imaginamos que los conquistadores usaron esa fama para mezclar y amalgamar la imagen de la guadalupana, ¿sí?, crear una nueva imagen sobre la imagen de la Tocitonantzin. Ahora bien, nosotros también debemos recordar que esta imagen aparece en Apocalipsis 12, 1 y 2, y vemos claramente la imagen, ¿sí? Si leemos y lo vuelven a leer ahí, van a ver claramente la imagen de la guadalupana, que también es una imagen muy similar a la Virgen del Carmen y a la Virgen de Luján. Pero también vimos que significa principalmente el pueblo hebreo, ¿sí?, que cuando llegó el Señor Jesucristo, el pueblo hebreo estaba en aflicción, y fue cuando nace el Señor Jesucristo. Ahora bien, continuando con el tema, debemos ver que también para muchos la imagen de la guadalupana aparece en el libro de Juan, capítulo 19, del 25 al 26. Porque también eso lo usan como justificación, que es que ahí aparece. El mismo Jesús dijo que ahí está tu madre. Véanlo y van a ver cómo lo dice. Juan 19, 25 y 26. Leo. Leo. Sí, por favor. Sí. Cuando vio Jesús a su madre, la 26 y 25 y 26, estaban juntos. 25 y 26 del 25.
a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Ajá. ¿Qué más? Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ok. Otra versión, por favor. Junto al madero de tormento de Jesús, pues estaba de pie su madre y la hermana de su madre María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Entonces Jesús, al ver a su madre y al discípulo a quien él amaba, de pie, ahí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Ahora bien, aquí, adelante, María. María Esther, acabas de levantar tu manita. Perdón. ¿No? Ok. Aquí, si observan, ¿sí? Si ustedes fueran católicos, pueden ver que este versículo, ¿sí?, defiende por completo la imagen y la idea de la reverencia a la guadalupana o a la Virgen María en cualquiera de sus presentaciones. Ese, junto con el libro, con el de Apocalipsis 12, 1, 2. Pero se observan detalladamente, ¿sí?, palabra por palabra, lo que dice desde el 25 hasta el 27, ¿sí? ¿Pueden ver a qué se refiere ese pequeño parrafito? ¿Alguien me lo puede explicar? Ahí se ve un sentimiento del Señor Jesús. Una, dos, tres, María. A ver, Tere, tú que eres una observadora, manita, ¿qué es lo que observas en ese párrafo? ¿En cuál, mi hermano? En el 19, 25 al 27, que es el que estamos leyendo. Usted es el que leímos, pero no entendí, mi hermano, la pregunta. ¿Verdad que si lo vemos con ojos religiosos, con la idea de que la imagen de la guadalupana es una imagen fuerte en nuestra mente, al leer ese párrafo, ¿sí?, estaríamos plenamente convencidos de que tenemos que adorar y respetar la imagen de la guadalupana? Ojo, ojo, nunca perdamos de vista el libro de Éxodo, Éxodo 24, 6. Yo les repito, para los ojos religiosos, para los ojos de la gente que es auténticamente, que es fanática de la guadalupana, ese versículo reafirmaría que sí se tendría que venerar a la Virgen María. Pero realmente ese párrafo nos está dando a entender claramente el sentimiento del Señor Jesucristo. Que esa es la pregunta. ¿Cuál es el sentimiento que observamos ahí en el Señor Jesucristo? Adelante, Mana. Mira, lo que pasa es que yo estoy observando que ahí hay las tres Marías, ¿sí? Ajá. María, la Madre de Jesús, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. En aquella época, Ajá, el nombre de María, pues era muy común, como decir ahora Lupita, ¿no? Entonces, todavía aquí hay muchas Marías en México. bueno, sí, también.
pero era muy común en aquel entonces, pues todas se llamaban María. Claro. Y Ajá. entonces ahí el sentimiento de nuestro Señor Jesucristo es que le estaba diciendo a su apóstol que en realidad su hijo era el que estaba junto a él, ¿no? Por ahí va, ajá. Y era su hermano de nuestro Así Señor es. Jesucristo. Y era hijo de María. Así es. Sí. Aquí, si observamos, ya es prácticamente la última escena con vida del Señor Jesucristo. Y podemos ver que a pesar de la tremenda paliza que recibió, el maltrato físico que le dieron, los latigazos con púas de uña que le arrancaban trozos de piel, la sangre que le derramaba por todos lados, aún colgado, hay que observar que en su eterno, en su esencia, como ese gran ser que siempre se manifestó, y llega hasta nosotros esa imagen de un gran ser, ejemplo al que debemos seguir, vean claramente cómo hasta en el último momento su sentimiento, su ser, un ser consciente, era el amor hacia el prójimo. ¿Sí? O sea, esa parte en la cual Jesús dice en el 26, entonces Jesús, al ver a su madre y al discípulo a quien él amaba, de pie ahí cerca, dijo a su madre, mujer, ni siquiera le dijo mamá o madre, mujer, ahí está tu hijo, refiriéndose al discípulo. Entonces dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la llevó consigo a su propio hogar. O sea, ahí está, cuídalo a él, protégelo a él, ámalo a él, y tú, cuídala, protégela, ámala. Así nada más, o sea, vieran como algo, podemos ver como algo tan sencillo, que aparentemente es tan sencillo como el amor al prójimo, nos costó aún un poquito de trabajo entenderlo. Cuando netamente este párrafo se refiere a eso, al amor al prójimo hasta en el último momento de tu propia existencia. Ese fue el ejemplo que dejó el Señor Jesucristo. Ahora bien, podemos ver cómo los seres humanos siempre optamos por lo más fácil y lo más cómodo, lo que nos acomoda. O sea, nos es mucho más fácil y cómodo decir, mucho más fácil y cómodo decir, que me arrodillo ante la Virgen María porque la Virgen María me va a limpiar de mis pecados y me va a cuidar, que yo hacerme responsable de alguien más. Pero realmente, si lo vuelven a leer, vean cómo hasta en el último momento ese era el sentir del Señor Jesucristo. No más. No reafirmando que se tiene que alabar a María, ¿sí? Como lo afirman con los católicos, ¿sí? Y vean cómo hemos desmenuzado una imagen la cual se idolatra desde la esencia de su significado y lo que realmente debería de representar para los que son seguidores de esa imagen, ¿sí? Netamente es la imagen del pueblo de Israel cuando estaba en angustia y llegó el Señor Jesucristo, y la esencia del Señor Jesucristo en el amor al prójimo. No es más con esa imagen. Pero bueno, ¿qué más podemos encontrar en esta imagen? En esa imagen que, bueno, ya la desmenuzamos, prácticamente la desmantelamos y entendimos lo que significa cada una de sus partes. Las estrellas, ya dijimos que son las 12 tribus de Israel, ¿sí? La corona, que netamente es la victoria, ¿sí?
del Señor Jesucristo sobre la muerte misma, que salió victorioso sobre el pueblo de Israel. ¿Sí? La luna también la leímos en el estudio anterior, pero hay algo más en Apocalipsis 12, hay algo más que nos está diciendo el profeta, porque algunos me dirán, bueno, me estás diciendo que el libro del Apocalipsis se escribió entre el año 64 al 90 después de Cristo. Entonces, pues no profetizó nada porque él escribió algo en base a lo que posiblemente ya escuchó o conocía. Entonces, ese libro de Revelaciones, hablando del capítulo 12, pues estaba pirateando ya lo que se conocía de la vida del Señor Jesucristo. Simplemente ahí posiblemente le acomodó y trató de hacer algo simbólico para el que llegara a leer ese libro. Bueno, pudiéramos decir, sí, a lo mejor se pirateó la idea, posiblemente se robó algo por ahí, pero si leemos más adelante, encontramos que hay más simbolismo, y hay cuestiones que está hablando que son inquietantes, que a los ojos de cualquier ser humano, no cualquiera lo conocía o no cualquiera lo vio, ¿sí? Estamos hablando que ya desde el 12:13 de Apocalipsis, dice, y se vio otra señal en el cielo, y miren, un dragón grande de color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó abajo a la tierra. Y el dragón se quedó de pie delante de la mujer, que estaba a punto de dar a luz, para cuando diera a luz, devorar a su hijo. Y yo les pregunto, ya con el poquito conocimiento que hemos tenido a través de tantos años, ¿a qué se refiere ese símbolo que vio el profeta? ¿Qué fue lo que vio realmente? ¿O qué nos trataba de comunicar? ¿Alguien quiere comentar algo? Simplemente, la palabra dragón es un animal en forma de serpiente, garras de león y alas de águila que echa fuego por la boca. La palabra dragón es de origen latino, que viene del latín draco, y del griego dracón, que significa serpiente únicamente. Ahora bien, debemos recordar que... Adelante, Lupita. 4, Ya habla, ya habla el hermano. Oye, yo tengo una duda. Dice la mujer y el dragón. Dime. ¿Qué eso significa María Ajá. cuando iba a dar a luz a Cristo? Así yo lo entiendo. No, acuérdate que hablábamos en el texto, en el estudio anterior, que la mujer, o sea, de entrada pareciera que es eso, ¿sí? Ajá. De entrada parece que es eso, pero en el estudio anterior desmenuzamos que la mujer de la que habla aquí, ¿sí?, se refiere netamente a a los hebreos, Ajá. al pueblo hebreo. Ah. Y es cuando vemos que tiene un poco más de sentido, porque la mujer está en angustia, en dolores de parto. Y acuérdate que hablamos de que en aquella época el pueblo, acuérdate, a los hebreos. Ajá. Y en aquella época, los hebreos estaban en angustia, Ajá. estaban tribulados, porque históricamente, ¿qué estaba sucediendo en aquel entonces? Estaban invadidos por los romanos,
Sí, Y para ellos era demasiado denigrante, demasiado humillante estar invadido. Ok. Entonces, ya me perdí. Entonces hablamos que dragón significa serpiente y recordemos que en el Antiguo Testamento cuando habla de la serpiente, ¿sí? Hay una palabra en hebreo que significa lo mismo para serpiente y lo mismo para acusador. ¿Se acuerdan cuál es esa palabra? ¿Tere? Tere, yo recuerdo que sí lo recuerdas. La del acusador. La palabra Satanás. que significa lo mismo para acusador, Satanás. acuérdense que es Shatán. Ajá. Shatán. Shatán. La palabra Shatán significa lo mismo serpiente y acusador. O sea, si habláramos ese idioma, si nos refiriéramos a alguien como acusador, usaríamos la palabra Shatán. Y si habláramos refiriéndonos a una serpiente, usaríamos la palabra Shatán. ¿Sí? Entonces, es ahí donde a lo mejor nos puede dar pie a una pequeña confusión en la interpretación de la escritura, porque si vemos más adelante, aquí mismo en el 12, ya me estoy leyendo un poquito, a ver si me da tiempo de regresar. Vean lo que dice el 12:7. Y estalló guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. Ya vimos que el dragón significa serpiente. Y el dragón y sus ángeles combatieron, pero este no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Y oyó una voz fuerte en el cielo decir: ahora han acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo vencieron debido a la sangre del Cordero y debido a la palabra del testimonio que dieron, y no amaron sus almas, ni siquiera al arrostrar la muerte. Ahora bien, vamos a regresarnos un poquito aquí donde dice: ahora han acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos. Ahí vemos otra vez la palabra Shatan, acusador. Y arriba vemos que también se refiere a Shatan como la serpiente antigua, la serpiente original. ¿Sí? Mas no nos confundamos con el Génesis. ¿Sí? Luego veremos un estudio a qué se refiere y físicamente cuál era esa serpiente. Pero bueno, ahorita no nos extrañemos. Aquí hay un detalle muy importante que también debemos observar. El acusador de nuestros hermanos que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Pregunta: ¿qué, aquí entre los humanos, qué tipo de persona es el que te acusa a ti delante de una autoridad? el mismo hermano, el mismo prójimo. Si estás en el trabajo, ¿quién es el que te acusa con tu jefe? O con el gerente general. El compañero del trabajo. Ah, ok. Pero ¿por qué te acusaría? Por Porque envidia. porque se siente con más autoridad que tú. Y por envidia. ¿Sí? Tu jefe inmediato, ya sea tu jefe de departamento o tu supervisor, toma nota de lo que tú haces o dejas de hacer y a quién se lo reporta.
al jefe. al área de personal. ¿Sí? Y aquí, como repito lo mismo, ¿con qué autoridad te reporta o te acusa lo que haces o dejas de hacer? Porque es una persona, ¿sí?, a la cual se le dio esa autoridad. Definitivamente. ¿Sí? Entonces, aquí el análisis es que si ese diablo y Satanás o Lucifer o como le llamemos hoy en día, tenía la autoridad para acusar a los ángeles, o sea, significa que esos ángeles estaban subordinados a él. ¿Sí? No sé si me están agarrando el análisis, si me estoy dando a entender, si me copian. Entonces, aquí estamos viendo, ¿sí?, que efectivamente ese diablo y Satanás o serpiente original tenía autoridad sobre muchos más. Tanta autoridad tuvo que fue capaz de arrastrar con él a la tercera parte de los que estaban a su mando. Adelante, Chio. Vi que levantaste tu manita, Chio. Sí, aparte de autoridad, fíjate contigo, aparte de autoridad hay ciertas jerarquías que te permiten también tener un control de todo eso. Entonces, por jerarquía también a veces es por el que se da lo que dicen, ¿no? Si ¿quién te va a acusar? Bueno, pues no es que te acuse, es que tiene que hacer algo porque tiene una jerarquía, a lo mejor también, ¿no? Sí, así es. Adelante, Lupita. No te escuchamos, Tere. Ya. Ese texto, eso, tu pregunta yo la entiendo cuando a Job lo fue a acusar con Dios y él le dijo, métete con su vida, nomás no toques su alma. Sí, Así sí, algo parece. similar. Algo similar. Sí, algo similar. Entonces, ahí le dio autoridad, ¿no? ok, ahí le dio oportunidad sobre Job. Ajá. ¿Sí? Ajá. Y bueno, y aquí lo ajá, y aquí lo bonito del tema es que así como a Job, es que si lo ven suena hasta algo sorprendente. Así como a Job le dio a Satanás, diablo, Lucifer, la autoridad de acercarse a él, Ajá. ¿sí?, y tocarle sus bienes, ¿sí? Imagínate en el cielo con la hueste de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y además sometidos o sujetos a la supervisión de él. ¿Sí? Y además él con la autoridad de acercarse a Dios y decirle, pues fíjate que acá Camalén, digamos, ejemplo, está haciendo algo incorrecto. A ver, dile que venga. Oye, pues Rafael está haciendo algo incorrecto. A ver. Hasta él. Uf. O sea, entonces él tenía toda esa autoridad. Aquí la parte del análisis es, pudiéramos decir que cuando se escribió este libro de Revelaciones, capítulo 12, efectivamente a lo mejor el autor, Juan, tomó ideas de lo que a lo mejor le llegaron en aquellos años, de lo que escuchó de la época de Jesús. Pero aquí la pregunta es, ¿quién le dijo a él que eso había ocurrido en el cielo? ¿Sí? Esto lo resumimos a una palabra que se llama visión. Él lo pudo ver porque tenía la facultad, ¿sí?, de tener esas visiones. Y de lo que él vio fue lo que escribió. O el espíritu fue lo que le dio y él escribió, porque
En varias partes de revelaciones se dice, ve, mira y escribe. ¿Sí? En otra parte dice, escribe, pero no se va a decir ahorita qué es hasta que llegue su momento. ¿Sí? Y para nosotros, el momento que llegó de la imagen de la guadalupana, pues fue aquí en América un poquito más de 500 años. Y vean el impacto que tiene una imagen, ¿sí?, tan fuerte, y que hasta la fecha se le sigue dando reverencia y tributo. Pero aquí el tema es la responsabilidad de los sacerdotes, ¿sí?, hasta dónde llega, y no han ayudado a los congregados a entender qué significa esa imagen. Cómodamente, ahí está la imagen, ponle tu limosna. ¿Sí? Y no se trata de esto. ¿Sí? Se trata de ayudar a entender muchas cosas, muchas interpretaciones. ¿Sí? Entonces vimos que la palabra dragón significa serpiente. Y vemos que la palabra diablo, ¿sí?, la palabra diablo, creo que ya se los había mencionado en otro texto. En otro texto significa, ya perdí. Me vino ya a la mente, pero se me fue ahorita el nombre. Ahorita si lo encuentran, se los agradezco. Ok. Del griego diabolos, que significa oposición o enfrentamiento. Entonces, cuando dice diablo, no se refiere a otra cosa que en castellano se utilizaríamos como el opositor. Qué bueno que me salió eso, porque a mí me salió Diablo es una serie de videojuegos pertenecientes al género de acción. No, esa no es. Entonces, no, es que ya les había hablado el otro día de Satán, pero bueno. Entonces, fíjense que si leemos textualmente usando las palabras en castellano sería el 12:9. De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, o sea, la gran serpiente, y aclara, la serpiente original. El que es llamado diablo, o sea, el que es llamado opositor, y Satanás, o sea, acusador, opositor y acusador, que está extraviando a toda la tierra habitada. Aquí el análisis es, bueno, ¿para qué nos está extraviendo o con qué fin? Bueno, pues no me gustaría usar el ejemplo de Jacob como una muestra de que todos nosotros pudiéramos ser como Job, que él nos mide, o se le permite medirnos, para ver si somos dignos realmente de estar cerca de nuestro Dios. Llega así la idea, no me gustaría tomar esa idea como tal, no me gustaría que se entendiera que ese es el fin del mismísimo acusador, opositor, ¿sí?, como le sucedió a Job. Pero bueno, dice, fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Y aún así, vean lo que dice. Y oí una voz fuerte en el cielo decir, ahora bien han acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos,
que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Aquí pudiéramos decir o tratar de entender que lo que sucedió allá arriba en el cielo es algo que se ha estado repitiendo aquí en la tierra. Pareciera que esa es la imagen o el fin de lo que nos está dando a entender aquí Juan. Pero ahí ya no nos vamos a meter porque pudiéramos entrar en mayores complicaciones y nos vamos a quedar simplemente con dejar en claro la imagen de la Virgen de Guadalupe, o la Virgen María, o la Virgen del Carmen, o la Virgen de Luján, o la que se encuentren, que tiene estrellas en la corona y una luna en los pies. ¿Algún comentario? Ya nos queda tiempo para comentarios. Permítame tantito, voy por el cargador. No nos va a dar tiempo de sacar eso a la orilla. ¿Alguna duda? Comentario? A ver, Anita, por favor. Sí, bueno, ya esto únicamente para coadyuvarnos con lo que se está leyendo ahorita, ya eso ya en alguna ocasión ya nos había explicado nuestro hermano Saúl, sí, y que quizás eso valga la pena no recordarlo, que cuando realmente no, Satanás es enviado no aquí a la tierra, es cuando se derrama no la sangre de Jesucristo, sí. Entonces, evidentemente, pues las Sagradas Escrituras a veces, como en estos textos, no hay una cronología, ¿no? Pero dice, y ahora ha acontecido la salvación y el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa de día y de noche delante de nuestro Dios. Y ellos, fíjate, aquí está la clave, y ellos lo vencieron a causa de la sangre del Cordero y a causa de la palabra del testimonio que dieron. Entonces, si recordamos, ¿verdad? Pues sí, ese estudio que nos dio nuestro hermano Saúl, pues ahí ya advertimos, ¿verdad?, en qué momento no se dio esa situación, ¿no? Y ahí está determinado. No sé si quieres agregar algo, Saúlito. No, más que nada es, también digo, para no extenderme mucho hoy en el estudio aquí con mi hermano Pablito, obviamente es como una hipótesis, bueno, todo se maneja así porque realmente pues no hemos sido testigos oculares de esto, porque por ejemplo hay como piezas del rompecabezas, ¿no? Por ejemplo, en la narración de Job dice que llegaron los hijos de Dios y entre ellos estaba Satanás delante de Jehová, y que Jehová le dijo, ¿de dónde vienes? Y él le contesta, de andar por la tierra y rodear por ella. Pero luego, si eso lo juntamos con este versículo del Apocalipsis, pues esta es una hipótesis, ¿verdad? Una tesis que podría tal vez sugerir que después del sacrificio de Jesucristo, a él ya no se le permitió más volver a ir delante de la presencia de Jehová. Claro, es una hipótesis y podría pues desarrollarse el estudio para ver qué textos encontramos que puedan confirmar esta idea, ¿no? Pero al menos parecería que podría tal vez sugerir esa idea, ¿no? Que después del sacrificio de Jesucristo, a él ya no se le permitió más volver a regresar como lo narra en Job. Hasta ahí mi idea. Así es. Y bueno, si le seguimos buscando un poquito más, encontraríamos muchos detalles adicionales. Hermano Pablo. Pero adelante, Tel. Entonces, ahí digamos en el versículo 10 que dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Entonces, cuando pasó lo de Job, como dice el hermano Saúl, quiere decir que en ese entonces todavía Satanás tenía acceso para ir con Dios. Es que ahí el tema de los textos, y te decía, entramos en complicaciones, porque entendemos que esas revelaciones
que eso sucedió tiempo atrás, antes de que existiera la humanidad. Pero cuando vemos Job, resulta que aún todavía subía y bajaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos entender ahí? Ahora viene otra parte, se observan, dice la sangre del Cristo. Pero bueno, la sangre del Cristo ya había sido derramada en el cielo, nos está hablando de algo que sucede en el cielo, como está mencionando algo que sucedió de forma material aquí en la tierra. Por eso les digo, o sea, si nos metemos más a fondo, hay mucha carnita de donde rascarle esto. Ajá. Pero Sí, el tema en sí, mira, el tema en sí no es que empecemos a divagar en cuestiones que incluso pudieran hacer tambalear nuestra fe. No se trata de eso. Aquí el tema es específicamente que la imagen de la guadalupana lo que representa realmente. Sí, mi hermano. ¿Sí? Lo que representa realmente la imagen de la guadalupana, para que cuando llegue el tema y alguien de nosotros nos pregunten el por qué, de dónde viene y qué significa, tengamos que contestar. Sí, mi hermano. Porque si alguien que esté muy convencido de la guadalupana y te enseña estos dos pasajes y tú no sabes de qué se habla o qué viene de fondo, Bueno, entonces, vas a terminar convenciéndote. en este pasaje de 12:1-2 ya quedó claro que la mujer de cual se habla acá no es la imagen de la guadalupana, sino que esa mujer representa al pueblo de Dios, ¿no? O Sí. sea, los hebreos. O la iglesia. ¿Me escuchas, Pablo? Sí, lo que pasa es que parece ser que de momento perdió señal Pablito, vamos a esperar a que regrese su señal. Se quedó congelada su imagen. Eso sucede cuando de repente pierde la señal tantito. Ahorita. Esperamos que venga. Es que ese, sí, dibujando otra cinta. Ah, ya. Pablito, Realmente está resumiendo. y repite, porque de repente te perdimos. Ah, ¿me perdieron? Sí. repite. Lo que realmente significa esa imagen, ¿sí? En el 12:1-2, que la hayan plasmado en la guadalupana, en la del Carmen o en la de Luján, o la que aparezca con luna en los pies, corona y estrellas, básicamente es sintetizadamente la historia del pueblo hebreo en el momento en que nació el Señor Jesucristo, que fue un momento muy angustioso para el pueblo de Israel, y fue cuando Él nació. Sí, Es lo que representa realmente esa imagen. sí, mi hermano. Y ya lo demás, si me permiten más adelante se los preparo, porque esto va de la mano con Daniel. Sí, Y es un tema muy, muy extenso. sí, mi hermano. Dios te bendiga. Que Dios les bendiga. ¿Algún otro comentario?